Harold Manga. Mi nombre es Dana Ballesteros. En el día de hoy les vamos a hacer una introducción del capítulo de Fernando Savater, El valor de educar, y de la película El pequeño salvaje. Esperamos. Como primer tema podemos ver la imitación. La imitación del capítulo 1 del valor de educar, ahí nos habla que los monos aprenden a compartir mediante la imitación. Por ejemplo, en la película podemos ver que el niño al momento de pedir algo lo hacía mediante la imitación, como el profesor le pedía leche o algo a la señora, el niño hacía lo mismo. Bueno, pues la imitación así es el estímulo que nosotros los seres humanos tenemos como preferencia de hacer, como ver otra persona e imitar lo que ella hace, como desde pequeño que nos muestran. Por ejemplo, en la música nosotros imitamos cuando alguien canta, pues lo imitamos. Y en la música también lo veíamos mucho en la película, que como por ejemplo el profesor hacía sonidos y el niño hacía lo mismo. Y en el libro también, en el valor de educar, nos hablaba que son estímulos forzosos de imitación. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre vamos a estar forzados a imitar a otra persona. También podríamos apreciar la educación y lo podríamos referenciar con la lectura de Fernando Savater, el capítulo 1, El valor de educar. El hombre es enseñado por otros hombres, o sea, quiere decir que el hombre es enseñado por otro hombre que ya está educado. La podríamos apreciar como el profesor se encargaba de enseñarle a este niño mediante objetos, actividades didácticas para mejorar su educación. En los sentidos podríamos apreciar que el niño todavía antes no sabía diferenciar el frío, el calor, y al paso del tiempo el profesor le fue estimulando como esos sentidos. En la comida, cuando todos estaban en la mesa y el niño por lo menos todavía ni siquiera sabía coger la cuchara, entre el profesor y la mamá se encargaron de que perfeccionara todo eso. Entonces ya con el tiempo el niño aprendió en esa parte a estimular todo bien. En el libro siempre nos hablan que había un afán de educar, y acá lo podemos ver en la película como el profesor siempre estaba como con ese optimismo de que el niño podía aprender y aprender, y siempre lo premiaba, pero siempre se encontraba el afán de educar, el optimismo que él siempre tenía sobre el niño. Los temas que podemos observar es la humanización. Entonces acá hablamos de convertirnos. Nosotros nacemos siendo humanos, pero tenemos que partir de unas características para convertirnos en humanos. En el capítulo nos hacían un ejemplo con Tarzán, y esto lo podemos asociar directamente con la película del pequeño salvaje. Entonces, ¿cómo humanizar al humano? Entonces lo humanizamos a través del vestuario. En la película se ve como el niño al principio estaba totalmente desnudo, y ya después de un proceso lo empiezan a vestir y él adapta una autonomía de vestirse solo. También lo hallamos a través de los sentidos. Al principio el niño no sentía el calor ni el frío, no tenía como esa sensibilidad que tenemos nosotros, y tampoco lloraba. Era uno de los hechos que impactó al doctor que estaba a su cargo. También vemos como en el principio el doctor trata de corregir su postura, primero que sea una persona erguida, y ya después comienza con la forma de caminar, para que él siempre camine derecho. También ahí vemos cómo le cuesta caminar con los zapatos al principio, y ya es como una adaptación después de que él ya puede caminar y se viste como un humano, por decirlo así. Vemos algo muy importante, que es la justicia, de cómo nosotros utilizamos esa justicia. El doctor hacía una prueba con el niño, haciéndole traer algo, y con esto
si él decía que era incorrecto y el niño se rebelaba. Entonces era una forma de que el niño podía ya medir la justicia que se le impartía. Entonces acá decimos que el hombre es un ser racional, un ser mental. Lo que nos diferencia de los animales es que somos personas, seres racionales, que utilizamos nuestro conocimiento impartido por otros hombres, como lo decía mi compañero, para pensar y adquirir unos conocimientos. También podemos hacer una comparación con el valor de educar y el pequeño salvaje, lo que nos hablaba el libro, de que nosotros tenemos un proceso para humanizarnos. Nosotros no nacemos siendo humanos, por decirlo así. Yo les voy a hablar de las instituciones socializadoras que se dieron a lo largo de la película. Prácticamente fueron la mayoría de instituciones socializadoras. Se dio en este caso pues la familia, la escuela, los medios de comunicación, la política, la economía y la cultura. En la familia pues literalmente podemos ver pues que el niño no tenía como literal una familia biológica, porque pues él se crió en la selva, dentro de los animales, y no tuvo una familia biológica, pero como que el profesor y la madame, o sea la ama de llaves del profesor, como que lo adoptaron, dándole educación, formándolo como tal. En la escuela pues vemos como el profesor como que se concentra solo en él para poderlo hacer, digamos, como hablar, escribir, poder hablar. Se concentra literalmente solo como en él. En los medios de comunicación pues vemos como que el periódico, en el momento que se ve la noticia del niño, de que es un niño salvaje que es encontrado en la selva, y pues eso sale en el periódico. En lo de la política pues hubo un momento en que se hizo una llamada a París, bueno, París llamó del ministerio, entonces pues prácticamente nosotros asociamos eso en la política, en lo del ministerio. En la economía pues se veía como que el Instituto Nacional de Sordomudos como que le pagaba al profesor, al doctor y a la madame, a la ama de llaves, pues por el avance que había tenido el niño en cuanto a leer, bueno, no leer, a hablar, a escuchar, a sentir prácticamente. Y en cuanto a la cultura, pues vemos como literalmente cuando el niño salió de la selva no fue bien aceptado en la sociedad de lo humano, ¿me entiendes? Como que los niños no lo aceptaban, como que le pegaban y todo eso. Entonces eso no fue bien visto. Y aparte el niño fue como un medio prácticamente como que hacía parte como de un circo y solo iban como gente para verlo, como de atracción, de exhibición. Muchas gracias, espero les haya quedado claro el tema explicado. Gracias. Gracias.